Buenos días a todos, que son tardes para mí, como ya decía Silvia, aquí desde los Países Bajos son las 5 de la tarde. Y bueno, en primer lugar agradecer la invitación a impartir esta charla. Hoy estoy encantada de concluir esta serie de webinarios, ¿no? en la que habéis tenido grandes expertos en el campo de la internacionalización de la educación. Permitidme antes de seguir compartir pantalla, porque así os voy mostrando eh, las diapositivas y si me confirmáis cuando las veis para poder ya comenzar un poquito a explicaros. Ya las podemos ver. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente yo hoy quiero hablaros de un tema que en mi opinión es sumamente importante, que es el de la evaluación de las competencias interculturales, ¿no? Y en charlas anteriores, y me imagino y me han confirmado que muchos de vosotros asististeis ya a varias de estas charlas, hablasteis de la internacionalización en casa y de la colaboración internacional en línea. Y seguramente tocasteis el tema de los objetivos de la internacionalización, ¿no? Y en este sentido, yo creo que si vemos el desarrollo de las competencias interculturales como uno de esos objetivos o uno de los principales objetivos de nuestras políticas y de nuestras actividades de internacionalización, es entonces cuando la evaluación de estas competencias cobra mucha importancia en todo este proceso, ¿no? Y de ahí el tema de hoy. Estos son, que veis ahora aquí en pantalla, los puntos más importantes de los que quiero tratar con vosotros en el webinario de hoy. En primer lugar, ¿por qué es importante evaluar la competencia intercultural? Todos nos hacemos esta pregunta y es necesario hacerse esta pregunta, desde luego, y ser críticos con esta pregunta del por qué. Nos vamos a detener también en los diferentes niveles de evaluación y en algunos modelos de evaluación que existen. Y bueno, para terminar, quiero compartir con vosotros algunos ejemplos concretos de métodos de evaluación de la competencia intercultural. Aquí veis que pone métodos directos e indirectos y explicaré de qué se trata y cuál es la diferencia entre estos métodos. En realidad, todo lo que vamos a hablar hoy se trata de una pequeña introducción a este tema porque es un tema muy complejo y muy amplio y se necesita en realidad mucho más tiempo para abordarlo en profundidad, ¿no? Pero espero que con esta ponencia pues, se os despierte el interés para seguir investigando sobre el tema. Bueno, para empezar un poquito ya con el tema de la evaluación, me gustaría tantear un poquito dónde estáis, ¿no? Todos con respecto al tema de la evaluación de las competencias internacionales o del aprendizaje intercultural, como queráis llamarlo. Dentro de un poquito tocar el tema de los conceptos y de la terminología, ¿no? Hemos preparado una pequeña encuesta que vamos a abrir dentro de un momento. Os la muestro aquí ahora ya. Y vamos a abrirla dentro de un momento, como decía, pero se trata de una sola pregunta, ¿no? La pregunta que veis aquí es: ¿cuál de las siguientes respuestas se ajusta más a tu opinión sobre la evaluación del aprendizaje internacional? Y os voy a pedir, cuando se abra la votación dentro de un momento, que elijáis solo una de las opiniones que se muestran. Y tener en cuenta que aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Aquí tendríamos la oportunidad en realidad de admitir si es un tema que nos ocupa de alguna manera o que nos frustra, o algo en lo que estamos trabajando o no. Veis que hay diferentes o múltiples respuestas posibles. Y uno de nuestros compañeros creo que van a abrir la votación, entonces en cualquier momento, cuando estéis preparados, podéis ya abrir la votación para que los participantes vayan votando. Veo que ya está abierta y os doy unos minutos para que tranquilamente vayáis incluyendo vuestras respuestas.
Siguen entrando los votos, entonces esperamos un poquito más. Bueno, creo que ya los votos van entrando más despacio, entonces quizás podemos concluir la votación. La mayoría veo que habéis votado, algunos estáis todavía pensándolo quizás, pero podemos, yo creo que, compartir los resultados de la votación. Pues muchas gracias y veo que, bueno, la gran mayoría en realidad os estáis preguntando pues por dónde empiezo, ¿no? Con el tema de la evaluación. Y quizás, bueno, hay unos pocos que sí que están en esa etapa de, bueno, ¿y esto qué es, no? ¿Cómo lo abordo? Otros han elegido, bueno, pues evadir el tema. Me preocupa un poco que hay un participante al que le quita un poco el sueño la evaluación. No deberíamos llegar a ese extremo. Espero tranquilizaros un poquito a lo largo de la charla de hoy. Otros estáis ya ocupándoos del tema o planificándolo, lo cual me alegra ver también. Pero la gran mayoría, como decía, estáis con la pregunta de por dónde empezar, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cómo abordamos el tema de la evaluación? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que se evalúa? Me imagino, cuando hablamos de la evaluación de la competencia internacional o intercultural, etcétera. Y estos son precisamente los temas que espero que vayamos aclarando a lo largo de la charla de esta mañana para vosotros. Bueno, podemos cerrar la votación ya, creo que todos tenéis que cerrarla en vuestras pantallas. Muchas gracias, nos da un poco una idea de dónde estamos con este tema y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, me gustaría empezar a hablar de la evaluación con esta imagen que veis aquí, que es la imagen del círculo dorado de Simon Sinek, que seguramente conoceréis ya también de otros contextos, ¿no? Yo os lo muestro porque es la estructura que me gustaría seguir en el webinario de hoy, ¿no? Planteándonos en primer lugar el por qué debemos evaluar, como decía ya, por qué debemos evaluar la competencia intercultural, para seguir después con el cómo y el por qué evaluamos, ¿no? Y ahora os explico un poquito. Bueno, para empezar, en el caso de la evaluación de las competencias interculturales, en todo este proceso, dentro del proceso de la internacionalización, podríamos empezar en realidad con la definición de la internacionalización del currículo. En la definición se menciona explícitamente el tema de la evaluación, ¿no? Y a veces nos tomamos muy en serio las definiciones, pero hay aspectos que dejamos fuera, como este de la evaluación, porque quizás es un tema más difícil de abordar, ¿no? Pero no tenemos por qué. La definición en este caso de la internacionalización del currículo, para refrescarnos la memoria, dice que es el proceso de incorporar dimensiones internacionales, interculturales y globales en el contenido del currículo, así como también en los resultados de aprendizaje, tareas de evaluación, metodologías de enseñanza y servicios de apoyo en un programa de estudio. Y efectivamente, como vemos, la evaluación debe ser parte de este proceso. Esta definición es de la autora Betty Lesk, que ha desarrollado todo un modelo para la internacionalización del currículo, y esta misma autora propone este marco conceptual para la implementación de la internacionalización del currículo. Es un marco bastante complejo y requiere bastante atención y en realidad no tenemos tiempo para estudiarlo profundamente,
pero quiero mencionaros algunos aspectos, ¿no? En la parte inferior del gráfico, por ejemplo, se presentan los contextos a diferentes niveles donde se da la internacionalización del currículo y que influencian la implementación de la internacionalización del currículo. Veis aquí el contexto global en la parte más exterior del gráfico. Pasamos también por el contexto nacional y regional, el contexto local, y por último, el más cercano al currículo es el contexto institucional, ¿no? La parte más interesante de este marco conceptual, diría yo, es que sitúa el contenido disciplinar en el centro del proceso. Está rodeado de esos paradigmas, ¿no?, dominantes y emergentes, como pone aquí, en los que de alguna manera se contiene nuestro currículo, ¿no? Y en la parte superior, vamos a la parte superior del gráfico, se resaltan diferentes aspectos, ¿no? En primer lugar, la importancia de tener en cuenta los requisitos del entorno exterior a nuestras instituciones, ¿no? Y aquí nos referimos al entorno, al mundo laboral y a la sociedad en general. Porque hasta cierto punto, o en realidad marcan un poquito qué tipo de graduado o de egresado, que es el término que utilizáis vosotros, ¿no? Se necesita o está requiriendo ese mundo profesional y nuestra sociedad actual, ¿no? También vemos más a la derecha del gráfico que la internacionalización del currículo debe ser implementada de acuerdo a un desarrollo sistemático, ¿sí?, en todo el programa de estudios y para todos los estudiantes, es lo que pone aquí, aunque lo veáis en inglés. Bueno, aunque este no es necesariamente el tema del webinario de hoy, sí quiero resaltar que es un tema muy importante. El hecho de que es para todos los estudiantes, es decir, no en las materias optativas, no en un solo proyecto que alcanza únicamente a unos pocos estudiantes, y mucho menos en un programa de movilidad o de intercambio a otro país que sabemos, o en el que sabemos que participa un porcentaje mínimo de estudiantes. Y un desarrollo sistemático significa eso, que no es en una única intervención curricular, que no es una única asignatura y en un solo proyecto, sino que requiere esa implementación a lo largo del programa, una progresión lógica, intencionada, diría yo, ¿no?, que permite que los estudiantes desarrollen competencias interculturales a lo largo del programa de estudios. Bueno, y por último, a la parte que quería llegar yo con este gráfico es la parte de la evaluación, que aparece aquí mencionada también explícitamente en este marco conceptual, ¿no? Y con la evaluación completaríamos el ciclo de la internacionalización del currículo. La evaluación en realidad nos permite que esa incorporación de competencias interculturales en el currículo sea efectivamente intencional, que de verdad cobre importancia. Es la estrategia que tenemos o que podemos utilizar para comprobar si nuestras intervenciones de internacionalización son realmente efectivas, si realmente nos ayudan a alcanzar los objetivos planteados, ¿vale? Y también nos permite, en realidad, garantizar al estudiante o al mundo profesional, en general, a la sociedad, ¿vale?, que estamos preparando graduados o egresados que están realmente equipados con las competencias, esas competencias que se les están exigiendo desde ese mundo profesional y social, ¿vale? Cuando hablamos de competencia intercultural, me estáis escuchando decir competencia intercultural o competencias internacionales. Existen muchos términos, como sabéis y como seguramente habréis escuchado en otras ponencias anteriores. Habréis escuchado las competencias del siglo XXI, competencias o habilidades transversales o transferibles, globales, ciudadanía global. Bueno, lo que nos sobra son términos, como sabemos, y aunque no nos centremos hoy en esa discusión sobre qué término es el más adecuado, pues sí que es necesario que definamos qué competencias o en qué competencias nos vamos a centrar, ¿vale? Dependiendo un poquito de las necesidades de cada disciplina, ¿vale?, y del ámbito profesional de esa disciplina para la que estamos equipando a nuestros estudiantes.
Bueno, pues hasta aquí este marco conceptual. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sí, y aquí comparto con vosotros otro gráfico para situar la evaluación de la competencia intercultural dentro del proceso de internacionalización también, ¿no? Y este modelo es de la ECA, que es el Consorcio Europeo de Acreditación, y es una organización que, bueno, ofrece la oportunidad de obtener una acreditación exclusivamente dedicada a la internacionalización. Se llama Sequent, que es lo que veis aquí en la parte superior de la diapositiva, Certificado de Calidad de la Internacionalización. Y este es el marco que propone, ¿no?, para esa acreditación. Y se utiliza en muchos programas para diseñar currículo y para diseñar planes de internacionalización, a pesar de que no vayan a solicitar esa acreditación de internacionalización, ¿no? Se puede utilizar como base. Lo que nos proponen es una fórmula, ¿no?, en la que veis aquí que todos los elementos están en verde, están perfectamente alineados en su lugar, empezando por a la izquierda por la internacionalización intencional, es decir, la necesidad de identificar nuestros objetivos de internacionalización, ¿vale? Después estarían los resultados de aprendizaje, es decir, cómo se trasladan o cómo se formulan nuestros objetivos en términos de resultados de aprendizaje, ¿vale? Es una transferencia a otro nivel. También tenemos actividades de enseñanza y aprendizaje que serían para facilitar el desarrollo de nuestros estudiantes. Y por último, la evaluación, que es nuestro tema de hoy, ¿vale? Si todos los elementos están presentes, podríamos verificar que obtenemos o que llegamos a esos objetivos que nos planteamos al principio de la fórmula, ¿vale? En el modelo original que os muestro aquí, se muestra que cuando falta uno de esos elementos va a haber siempre un problema, ¿vale? Va a haber confusión si no hay un objetivo claro, ambigüedad si los resultados de aprendizaje no están claramente definidos, porque en realidad podríamos ir en cualquier dirección, ¿sí? Vamos a tener estudiantes ansiosos y frustrados si no tienen el apoyo adecuado en la enseñanza y el aprendizaje. Y por último, si nos falta la evaluación, la luz roja o el problema va a ser la incertidumbre, ¿vale? ¿Por qué? Pues simplemente porque si no evaluamos no podríamos confirmar si efectivamente estamos contribuyendo a esos resultados de aprendizaje y esos objetivos planteados. En una palabra, si no evaluamos no sabremos si estamos teniendo éxito, ¿vale? Y este modelo de Sequent nos dice que necesitamos que todos los elementos estén ahí, que estén alineados, como decía, para que esa fórmula funcione. Y la evaluación es la forma de confirmar ese éxito, nos ayuda a confirmar que nuestro proceso funciona y nos ayuda también a analizar qué tendríamos que adaptar, en su caso, para que funcione, si es que algo va mal, ¿vale? Y por eso la evaluación es un paso importante en este proceso, es la pieza final, si cabe. Y esto nos lleva en realidad, o estamos tratando, como veis ya, esa pregunta del por qué, ¿no? ¿Por qué es importante evaluar la competencia intercultural de nuestros estudiantes? Y lo que propone esa fórmula también, lo que propone el marco conceptual de Betty Les que os mostraba, es que esta pregunta deberíamos planteárnosla desde el principio, desde el primer momento, incluso antes de pensar qué es lo que vamos a evaluar y cómo vamos a hacerlo, ¿no? El por qué es por donde empezamos, porque en realidad nos va a ayudar a determinar el qué y el cómo también. Pero en realidad, casi siempre diría yo, ¿no? El propósito de la evaluación parece que no está tan claro, ¿no? Porque hay muchas más preguntas, aparte del por qué evaluamos, cómo evaluamos, ¿no? ¿De qué se trata la evaluación de la competencia intercultural? ¿Se trata de evaluar a nuestros estudiantes y de mejorar o de apoyar a su aprendizaje? ¿O lo que queremos evaluar es nuestro programa en sí, ¿vale? En nuestro currículo?
O quizás lo que queremos demostrar es la validez, ¿no? de nuestras asignaturas y de nuestros planes de internacionalización. O quizás a nivel institucional, ¿no? Las políticas de evaluación también pueden tener influencia, o quizás simplemente la podemos hacer porque es parte de un proceso de acreditación, porque es una exigencia, un requisito de nuestras acreditaciones, ¿no? Y también podríamos preguntarnos para qué evaluamos, qué datos nos interesa obtener de una evaluación, ¿no? Hay muchas preguntas y es importante, como decía, aclararlas desde un principio y tener una idea clara de por qué queremos evaluar y qué es lo que queremos sacar, a dónde queremos llegar con la evaluación. Y en realidad también tenemos que darnos cuenta que la respuesta a todas estas preguntas depende un poco de a quién se la preguntemos, ¿no? Porque hay muchas respuestas posibles dependiendo de la parte interesada, ¿no? De cuál sea su objetivo con la evaluación de las competencias interculturales. Veis aquí una lista. Los profesores, el liderazgo, los estudiantes, el mundo profesional, los expertos de evaluación, todos van a tener intereses diferentes en el aspecto de la evaluación de la competencia intercultural. Si tomamos los profesores, por ejemplo, seguramente estarán más interesados en profundizar, en optimizar el aprendizaje de los estudiantes. El liderazgo suele interesarse más en tener datos que puedan utilizar con otras partes interesadas, quizás, o suelen centrarse muchas veces en los recursos, ¿no? En las consecuencias para los presupuestos, para la financiación y, por supuesto, en el tema de la reputación institucional, que es muy importante. Y para los estudiantes puede ser muy diferente. Están más interesados en adquirir esos conocimientos, esas habilidades que les van a hacer más empleables probablemente. ¿Sí? Y los empresarios, por otra parte, el mundo profesional, bueno, se trataría de disponer de candidatos, ¿no? Que estén equipados con esos conocimientos, con esas habilidades y querrán pruebas de ello cuando seleccionen a esos candidatos, que es lo que podemos aportar con la evaluación. Y bueno, por último, los expertos en evaluación, normalmente pensamos en las agencias de acreditación que suelen estar interesados o enfocarse en los resultados de aprendizaje, como nos proponía ya la fórmula verde que os mostraba hace un momento. Pero bueno, yo cuando veo aquí esta pregunta del por qué, pienso que quizás lo que nos debamos preguntar no es por qué debemos evaluar la competencia intercultural, sino por qué no. Con otras competencias nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos tratar la competencia intercultural de forma diferente a cualquier otra competencia? ¿No? Si de verdad la consideramos de importancia, pues también deberíamos ver la evaluación como un instrumento de la mejora de la calidad de la educación en este campo, ¿vale? Y esto es aplicable totalmente a la evaluación de la competencia intercultural. Y bueno, con todo esto insisto un poco en la importancia de reflexionar, ¿no? Sobre nuestras motivaciones en la evaluación de este tipo de competencias. Y a mí me gustaría que, bueno, sobre todo invitaros a que continuéis esta conversación crítica con vuestros compañeros en vuestros departamentos también, ¿no? Y bueno, una vez que hemos hablado un poquito de este tema del por qué, aunque se podría alargar más, pero os lo dejo a vosotros, vamos a pasar al qué, ¿no? ¿Qué es lo que evaluamos cuando hablamos de la competencia intercultural? Y esta pregunta es una pregunta que se plantea muy a menudo. Yo la escucho con mucha frecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que debemos evaluar, ¿no? Y también otra pregunta que he escuchado a menudo es ¿hasta dónde debemos llegar con la evaluación, ¿no? ¿Cuándo es ya suficiente? Y es una pregunta compleja, no lo vamos a negar porque de nuevo no hay una sola respuesta, ¿no? Para esta pregunta de qué evaluamos, yo creo que está directamente relacionada con los objetivos que nos planteamos, ¿no? ¿Qué competencias interculturales son relevantes para nuestros estudiantes dentro de su campo disciplinar, ¿no? Debemos decidir en cada caso, dentro de nuestros programas académicos, teniendo en cuenta siempre el perfil del graduado o del egresado, ese perfil que queremos alcanzar.
Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, es que el desarrollo de esa competencia intercultural es un proceso que puede durar toda la vida. Es poco probable que nuestros estudiantes completen ese proceso y que completen ese viaje, por decirlo así, en el tiempo que pasan en nuestra universidad como estudiantes. Debemos ser realistas a la hora de plantear objetivos y a la hora de evaluar esos objetivos. Y bueno, la verdadera pregunta para decidir qué vamos a evaluar y qué objetivos vamos a plantear sería qué es lo que necesitan nuestros graduados, qué es lo que se les está exigiendo desde el mundo profesional, qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes relacionadas con la competencia intercultural, cuáles necesitan para ser buenos profesionales. Y sobre todo para ser buenos profesionales dentro de su ámbito profesional específico, dentro del marco de su disciplina. En suma, ¿cuáles son los requisitos o las necesidades de ese mundo profesional para el que estamos preparando a nuestros estudiantes? Bueno, y como os decía, no hay una respuesta única a esta pregunta, ¿vale? La respuesta es diferente probablemente para cada programa académico, para cada grado, y depende de cada disciplina, depende de cada ámbito, y eso es lo que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar las actividades de internacionalización que vamos a planear en nuestros programas. Y esa es la relación entre nuestras actividades, los resultados de aprendizaje y su evaluación, haciendo referencia de nuevo a esa fórmula que lo mencionaba explícitamente. Quiero pasar ahora a mostraros esta pirámide curricular, porque cuando me refiero a los resultados de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta que pueden definirse a diferentes niveles, y como se definen a diferentes niveles, pueden evaluarse también a diferentes niveles, pero de diferentes formas también. Lo que vemos aquí es que esos resultados de aprendizaje van siendo cada vez más específicos en niveles inferiores de la pirámide. En el nivel más alto es el nivel institucional. Estaríamos hablando de una visión institucional, ¿vale? En el nivel de grado ya se especificaría lo relacionado con la disciplina en concreto, y el nivel más bajo es el nivel de la asignatura, que es también el más específico. En la situación ideal, todos los niveles mencionarían explícitamente esa dimensión internacional o intercultural. Lo hacen de diferente forma. A nivel institucional, pues suele ser la visión institucional, ¿no? Que suele ser pues, casi como una declaración de intenciones, ¿no? Entonces se hace de diferentes formas esa mención, pero sí que, como decía, en un mundo ideal sería algo explícito. Y bueno, sería algo muy práctico, ¿no? Que podríais hacer, y os invito a que hagáis un análisis de vuestros contextos para comprobar si efectivamente se ha hecho explícita en vuestra universidad o en el grado o en el programa en el que trabajáis, o sobre todo donde tenemos influencia más directa como profesores, ¿no? A nivel de la asignatura, si se ha hecho explícita esa mención, ¿vale? Esa mención de la dimensión intercultural. Vamos a pasar un momento por esos niveles para ver lo que significan en cada caso, ¿vale? En primer lugar, tendríamos la evaluación de la competencia internacional o intercultural a nivel institucional. Y como ya os decía, suele estar relacionada con esa visión institucional, con políticas institucionales, puede ser muy relevante a nivel de acreditaciones institucionales, para comprobar cómo se aplica la visión o la política institucional en las facultades y en los programas, y si existen objetivos de internacionalización que deben reflejarse en esos programas. Y a menudo, veis aquí que he mencionado datos, porque se trata muy a menudo de recopilar datos. Aunque yo diría que en este sentido no hablaríamos de evaluación como tal, ¿no? Sino más bien de elaborar informes sobre las actividades internacionales, ¿no? A menudo esto viene vinculado a proyectos financiados, ¿no? Donde debemos reportar sobre cifras de movilidad en auditorías, este tipo de cosas. Y yo diría que la evaluación de las competencias internacionales o interculturales
resulta más interesante en los niveles inferiores, bueno, como tantas otras cosas, ¿no? Si nuestro papel es el de profesores, ¿no? A nivel de programa, a nivel de grado, como veis ya aquí, hablamos del desarrollo de la competencia intercultural de los estudiantes y obviamente esto ocurriría si la hemos incluido como atributo en el perfil de los graduados, de los egresados. Y si tenemos mencionada explícitamente esa competencia o ese tipo de resultados de aprendizaje a nivel de programa. La evaluación a nivel de programa suele hacerse seleccionando momentos clave de desarrollo del estudiante a lo largo del programa de estudios. Por ejemplo, podríamos analizar en qué fase de desarrollo se encuentran nuestros estudiantes al finalizar el primer año de estudios o al concluir un determinado proyecto que incorpora ciertos elementos interculturales o internacionales, ¿no? O para ver si una intervención, como por ejemplo un proyecto de COIL, del que habéis hablado en esta serie de webinarios, para ver si ha ayudado a nuestros estudiantes a avanzar en su desarrollo. Porque quizás en un proyecto de este tipo esperamos más impacto que de otra asignatura en muchos casos, ¿no? O también suele hacerse en muchos casos en relación a un estudio en el extranjero o a un periodo de prácticas en el extranjero, ¿no? Nos ayudaría en realidad a comprobar si estas intervenciones tienen éxito, si suponen ese paso en el desarrollo de los estudiantes. Y bueno, más adelante, cuando os hable de la parte de cómo evaluamos, os comentaré también la importancia de la reflexión de los estudiantes sobre su propio desarrollo, ¿no? Porque es muy importante en el proceso de evaluación a nivel de programa. También sería importante a este nivel ver dónde se encuentran nuestros estudiantes cuando se gradúan. Nos interesa saber si han alcanzado los resultados de aprendizaje que el programa, que el grado, que el currículo se plantea, ¿no? Y si no es así, si comprobamos que no es así, nos puede ayudar a analizar cómo se ha facilitado el desarrollo de la competencia intercultural dentro de ese programa de estudios, qué es lo que hemos planificado, qué falta, dónde falta, qué es lo que debemos adaptar, etcétera. Y bueno, hay modelos y después os compartiré algunos que nos pueden ayudar a planificar, ¿no? Estos objetivos de aprendizaje en el programa y estos momentos clave. Uno de los que os voy a enseñar es el modelo de sensibilidad intercultural de Bennett, que es uno de los más utilizados en educación y puede ser muy útil, ¿no? Pero hay también muchas otras herramientas y después las compartiré con vosotros. Pero vamos a continuar con la pirámide porque nos queda otro nivel más. Y antes de pasar al otro nivel, es importante también pensar en qué es lo que podemos conseguir de forma realista, ¿no? Dentro de nuestro programa de estudios y mucho más en el caso de una asignatura, que es el nivel que vamos a ver ahora, ¿no? El nivel de la asignatura que veis aquí, aquí estaríamos evaluando aspectos de la competencia intercultural. Por supuesto, esto requiere que hayamos definido previamente lo que significa la competencia intercultural a nivel de programa de estudios, ¿vale? En el currículo en su totalidad. Y para considerar en qué aspectos podemos centrarnos dentro de lo que sería una asignatura, un proyecto, en el nivel más bajo de la pirámide. Quizás nos interesa enfocarnos en teorías culturales o la autoconciencia cultural de nuestros estudiantes o habilidades de comunicación intercultural, o quizás lo que nos interesa es el dominio de una lengua extranjera. Hay múltiples aspectos, se trata de seleccionar los que son más relevantes. Quizás son actitudes como la adaptabilidad, la curiosidad. La cuestión es qué es lo que encaja en nuestras disciplinas y en nuestro ámbito profesional. Y así decidiremos en qué nos vamos a centrar para asegurarnos de que nuestros estudiantes van a estar propiamente equipados. Y bueno, lo que hemos dicho ya, ¿no? No olvidemos que esto es algo que se aprende con el tiempo,
no lo vamos a desarrollar ni evaluar en una sola asignatura ni en un solo proyecto. Necesitamos esa línea de desarrollo, necesitamos ese continuo de desarrollo, de evaluación a lo largo del programa. Necesitamos ser selectivos, realistas, especialmente, como decía, cuando estamos en el nivel más bajo, ¿no? De las asignaturas que componen ese programa. Y lo que sí es cierto es que deberíamos, como profesores, ser conscientes de cómo está contribuyendo nuestra asignatura en ese desarrollo general de los estudiantes dentro de lo que es el programa de estudios al que, dentro del que trabajamos, porque solo estamos aportando ciertos aspectos dentro de lo que es, de lo que se plantea el programa como objetivos de internacionalización o de aprendizaje intercultural. Y bueno, como profesores y como expertos en nuestras asignaturas, normalmente nos van surgiendo, ¿no?, ideas ya sobre, bueno, pues qué aspectos, ¿no?, son relevantes dentro de nuestra disciplina, qué es lo que podemos evaluar, y seguramente la mayor parte de las preguntas que nos planteamos son alrededor de cómo puedo evaluarlo, ¿no?, cómo hacerlo, que es también lo que indicabais ya en la encuesta, en la votación que hicimos al principio. Y antes, al empezar el cómo, también me gustaría compartir con vosotros algunos ejemplos, porque creo que es muy necesario hacer que este amplio concepto de la competencia intercultural, que lo hagamos un poco más concreto, más tangible, ¿vale?, para poder identificar esos aspectos que nos pueden ser relevantes para dar ese primer paso en el proceso de la evaluación. Os hablaba ya de este modelo, que es el modelo de desarrollo de la sensibilidad cultural de Milton Bennett, el DMIS, que son las siglas en inglés, que es uno de los modelos que se utiliza mucho en el campo de la educación y propone diferentes fases de desarrollo, ¿no?, de la sensibilidad intercultural. Necesitaríamos bastante tiempo para explicar todas las fases, pero veis aquí que hay dos, digamos, fases agrupadas o varias fases agrupadas en dos más grandes. Serían la negación, defensa, minimización. Estas pertenecerían al etnocentrismo y, por otra parte, aceptación, adaptación e integración, que corresponderían al etnorelativismo, ¿vale? Es un poco abstracto, dicho así, pero existe una descripción detallada de cada fase que os invito a consultar, y existen muchos ejemplos también muy, muy prácticos del tipo de interacciones que son típicas de cada fase, para poder evaluar en qué fase se encuentra cada individuo dependiendo de ese tipo de interacciones, dependiendo del tipo de reacciones y de reflexiones típicas de cada fase. También me gustaría indicar, aunque lo veáis así, que no es un modelo necesariamente lineal, ¿no? Tampoco sugiere que todos empecemos en la fase de negación, ni mucho menos que todos lleguemos algún día a la fase de integración, ¿de acuerdo? Yo os invito a profundizar en el modelo, es muy útil y se utiliza mucho con estudiantes en el campo de educación superior, sobre todo. Otro modelo que veis aquí, muy conocido también, es el proceso de competencia intercultural de Darla Deardoff, que también se utiliza mucho en el campo de la educación, ¿vale? Y según este modelo, veis que es bastante complejo. Para desarrollar la competencia intercultural, la señora Deardoff propone que el individuo, el estudiante, cuente con unas actitudes y unas habilidades mínimas, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí avanzaríamos en el desarrollo de la competencia intercultural, adquiriendo ciertos conocimientos sobre diferentes culturas, también de la cultura propia, ¿vale? Y en el siguiente paso del modelo vemos los resultados internos que nos permiten cambiar de marco de referencia, y finalmente los resultados externos, que se refieren a los comportamientos, a los estilos de comunicación, siempre en interacciones. Deardoff siempre habla de efectividad y de interacciones apropiadas de las personas que han logrado desarrollar esa competencia intercultural.
Son dos modelos que, como he dicho, yo os invito a que dediquéis un poquito más de tiempo. Son modelos muy extendidos, muy utilizados. Os dejo la referencia para que los consultéis en detalle. La descripción de los modelos está disponible online para todos, de forma abierta. Paso a otro recurso que a mí me parece muy útil, que es este que os muestro, porque este modelo nos ayuda a definir el concepto de la competencia intercultural de forma más tangible, ¿vale? Se refiere al modelo de ICOMS, que es ICOMS es el resultado de un proyecto de colaboración que fue liderado por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y veis que define aspectos de la competencia intercultural y nos ayuda a definir aquellos que podemos considerar importantes a evaluar en nuestros contextos, ¿no? En el proyecto se identificaron diferentes áreas, ¿vale?, de competencias internacionales, y la que os muestro aquí es una de ellas, que es la que se refiere en concreto a la competencia intercultural. ¿Veis los ejemplos en la diapositiva? Flexibilidad cultural. Bueno, está en inglés, pero os lo dejo como referencia también, ¿no? Veis también conocimiento cultural, resiliencia cultural, competencia comunicativa, resolución de conflictos culturales, bueno, entre otros, ¿no? Es un recurso muy útil, yo os lo recomiendo porque también nos ayuda un poco a definir un poco más en detalle cuáles son esos aspectos de la competencia intercultural que pueden o no ser relevantes. Nos ayuda a hacer esa selección, quizás dentro de lo que necesitamos en nuestro caso. Y el último ejemplo que quiero compartir con vosotros es este, que es el modelo de NAFIC. NAFIC es la Agencia Nacional Holandesa de Educación Internacional, ¿sí? Este modelo distingue entre competencia intercultural, propiamente dicha, orientación internacional y cualidades personales, ¿vale? Es un modelo con una clasificación diferente a la anterior de ICOMS que os mostraba, pero si les dedicáis un poquito de tiempo y tenéis oportunidad de estudiarlos en detalle, veréis que muchos de los componentes coinciden, aunque la clasificación sea diferente. Os lo comparto también, como digo, para que lo consultéis. Y todos estos recursos nos ayudan a identificar esos aspectos, ¿no?, que son importantes, como ya decía. Nos ayudan a definir qué es exactamente en lo que tenemos que centrarnos en cada caso y qué es lo que vamos a evaluar. Y bueno, para terminar esta parte del qué evaluamos, resumo con unas pautas que veis aquí que podemos tener en cuenta para desarrollar y para evaluar la competencia intercultural. Bueno, en primer lugar, lo que he dicho ya, ¿no?, que es importante recalcar que es un proceso continuo, un proceso del que solamente vamos a ver los resultados a largo plazo. Y no es algo, en esto insisto, no es algo que podamos resolver en una sola clase, en un solo evento, en un solo proyecto, en una sola asignatura. Debe ser un proceso intencional, planteado sistemáticamente y secuenciado. Secuenciado en nuestros programas de estudio, en nuestras instituciones, dependiendo del nivel en el que trabajemos, ¿no?, dependiendo de nuestros roles. Y es un proceso que requiere la reflexión de los estudiantes sobre su propio desarrollo. Porque la reflexión, ya os lo decía antes, que es muy importante en el proceso de evaluación, porque permite a los estudiantes ser conscientes de su propio desarrollo, de su propio aprendizaje, pero también les ayuda a articular ese aprendizaje y ser capaces de expresarlo, ser capaces de expresar qué tipo de habilidades, de conocimientos, de actitudes, de competencias, en una palabra, han podido desarrollar con las actividades de internacionalización en las que han participado. Concluyo con esto la parte del qué y vamos a pasar al cómo. Vuestra gran pregunta, de acuerdo con vuestras votaciones. Y bueno, aquí de nuevo pueden surgirnos varias preguntas, ¿no? ¿Qué instrumentos de evaluación? ¿Qué método de evaluación? ¿Cuándo deberíamos evaluar? Y seguramente muchas más preguntas que os planteáis, ¿no? Y el mensaje principal con el que voy a empezar esta parte es que
no hay una sola fórmula que podamos copiar y aplicar a todos nuestros contextos por igual. Sí podemos encontrar inspiración en los diferentes modelos, por eso os los comparto, algunos de ellos, pero siempre debemos seleccionar dependiendo, como ya decía y he insistido, dependiendo de lo que es relevante en nuestra disciplina, de lo que puede funcionar también en nuestros contextos nacionales e institucionales también. La competencia intercultural ya lo vamos viendo, ¿no? Es algo complejo, pero en lo que sí quizás coinciden los expertos en el tema de la evaluación, la única parte que sí que pertenece a esa fórmula mágica, es que lo que se necesita en el cómo evaluar es una aplicación de diferentes métodos de evaluación, ¿sí? Un enfoque multimetodológico, diríamos. Aquí lo tenemos. Deberíamos aplicar mecanismos de evaluación directa y mecanismos de evaluación indirecta. Y vamos a ver a qué se refieren estos dos métodos de evaluación. Y bueno, vamos a empezar con los indirectos. Creo que tengo en la siguiente diapositiva, sí. Los mecanismos de evaluación indirectos, bueno, pues se refieren en realidad a la percepción que tienen los estudiantes sobre su propio aprendizaje, es decir, a lo que ellos consideran que han aprendido. Aquí tenéis una lista, ¿no? Estaríamos hablando, entre otros, de entrevistas, de grupos focales, autoevaluación, inventarios y cuestionarios. Y todos estos requieren en realidad de que la persona a cargo de esta evaluación indirecta tenga cierta formación para poder llevar a cabo estas entrevistas individuales o en pequeños grupos. Los inventarios que se menciona aquí son muy populares y no solamente se utilizan en el mundo de la educación, sino también en el mundo empresarial y mucho. Hay muchos modelos de este tipo de inventarios o cuestionarios y todos evalúan matices diferentes, ¿no? Quizás los que ya os hayáis iniciado en el campo de la evaluación de la competencia intercultural conozcáis el IDI, el Intercultural Development Inventory, en español sería el Inventario de Desarrollo Intercultural, que es uno de los más utilizados. Ahora os voy a mostrar un ejemplo sacado de este inventario, pero hay muchos otros. He recopilado aquí una lista de algunos de esos inventarios, os la comparto cuando terminemos en el chat para que la tengáis. Existen muchísimos de estos inventarios utilizados en educación, decenas de ellos. Yo he seleccionado aquí una lista de los que más se utilizan en las instituciones de educación superior en estos momentos. Lo que sí hay que tener en cuenta con este tipo de instrumentos es que no conviene utilizarlos como único método de evaluación cuando hablamos de la competencia intercultural, claramente, sino que deberíamos combinarlos con otros métodos también indirectos y directos, ¿vale? Sí son muy útiles porque permiten hacer un seguimiento a largo plazo de los estudiantes y de diferentes cortes de estudiantes también, porque se suelen utilizar mucho en la investigación de la competencia intercultural. Se suelen utilizar mucho para comprobar el desarrollo de los estudiantes antes o se hace un antes y un después, un seguimiento, por ejemplo, en un periodo de estudios en el extranjero, donde se encontraba el estudiante antes de iniciar ese periodo de estudios y cómo ha sido su desarrollo al completarlo. Estos instrumentos se utilizan así, pero el seguimiento debe de ser a largo plazo. Y sí que debemos ser selectivos también, porque yo os digo que hay muchos instrumentos. Ser selectivos a la hora de decidir qué instrumento vamos a utilizar, porque es importante que estén alineados con nuestros objetivos. Muchos de estos instrumentos son de pago, requieren una licencia, algunos requieren una formación para poder aplicarlos también en las instituciones. Os decía que os iba a mostrar un ejemplo, sí, aquí está, y este es el ejemplo del inventario de desarrollo intercultural. Es uno de los que están en la lista, es el que os mencioné.
Y este está basado en ese modelo teórico que os compartía también de Bennett, el modelo de la sensibilidad intercultural. Y este instrumento sigue las fases de ese modelo de Bennett. Este instrumento es uno de esos que es de pago, tiene mucha investigación, viene muy apoyado, se identifica como fiable y válido, ¿vale? Pero sí que hay que tener en cuenta siempre que es un instrumento de autoevaluación. Son los estudiantes los que hacen esa autoevaluación en base a una serie de preguntas que presenta el instrumento, y en este ejemplo veis varias preguntas. Resalto aquí una de ellas que invita a la reflexión, que en español se traduciría como algo así como: cuando estoy con gente de diferentes culturas, actúo de forma diferente a cuando estoy con gente de mi propia cultura. Y el estudiante pues evaluaría en una escala en qué medida están de acuerdo o desacuerdo con este tipo de declaraciones. Es un ejemplo del tipo de preguntas con el que nos encontramos. Este inventario, el IDI, creo que tiene unas 50 preguntas, si no recuerdo mal, y está disponible en español también. Está disponible en varios idiomas, entre ellos el español. Una vez que completan el cuestionario, el resultado es un informe, como esta es una parte que veis aquí, con una puntuación y un análisis de cada área de las que cubre el cuestionario, ¿vale? Y es muy útil a la hora de hacer un seguimiento con los estudiantes, con un tutor que siga ese desarrollo de los estudiantes. Quizás alguno de vosotros lo conocéis ya, lo estáis utilizando, quizás utilicéis otros de la lista que os he mostrado y que os compartiré, o quizás otros, ¿no? que os invito también a compartir en el chat en esta sesión para todos nuestros compañeros. Pero bueno, como os decía, la idea sería combinar mecanismos directos e indirectos de evaluación, porque en el tema de la evaluación de la competencia intercultural, la autopercepción de los estudiantes no es suficiente, ¿no? Vamos a pasar a los mecanismos de evaluación directos también, con los que evaluamos directamente el aprendizaje de los estudiantes. Y aquí veis también varios ejemplos, ¿no? Tenéis aquí portafolios, proyectos individuales o grupales, evaluaciones de rendimiento, y en esto se tiene en cuenta la percepción de otras personas sobre el desarrollo, lo que demuestra un estudiante. Sobre su comportamiento en ciertos contextos, por ejemplo. También tenemos presentaciones, incluso el método más tradicional de los exámenes, dependiendo de qué es lo que vamos a evaluar, ¿sí? Pueden ser conocimientos, pueden ser habilidades, etc. Y al igual que pasaba con los métodos indirectos, lo importante es seleccionar el método adecuado, ¿no? Dependiendo pues del contexto, de la asignatura, o si es a nivel de grado, del momento de evaluación en el programa y de qué es lo que queremos evaluar. Bueno, pues vamos viendo efectivamente que hay muchos recursos, muchos aspectos a tener en cuenta. Es un proceso muy complejo. He dicho también que la reflexión del estudiante es muy importante en todo el proceso, y la cuestión o se trata sobre todo de obtener información sobre lo que saben o sobre lo que son capaces de hacer nuestros estudiantes como resultado de ciertas actividades de internacionalización, de aprendizaje intercultural que hemos planeado. Y lo bueno es que podemos hacer uso de todos estos recursos, ¿no? Tengo uno más que os muestro ahora. Quizás resulta un poco abrumante verlo así, pero si lo desglosáis veréis que es muy útil. Se trata de las rúbricas Value, ¿no? Es de la Asociación Americana de Colegios y Universidades, Colleges and Universities, y han desarrollado este tipo de rúbricas para diferentes competencias, ¿sí? Esta que he seleccionado para mostraros aquí es la rúbrica de conocimiento y competencia intercultural. Incluye conocimientos, habilidades y actitudes que veis aquí, y diferentes criterios de evaluación a diferentes niveles. Y os la incluyo aquí y os la comparto porque es un instrumento que solemos utilizar mucho como inspiración, ¿no? Sobre todo para ver cómo se formulan esos diferentes
aspectos que componen la competencia intercultural, ¿no? ¿De qué es lo que estamos hablando? Están disponibles también gratuitamente en la red todas las rúbricas, esta de competencia intercultural también, para que las consultéis, pero para que las podáis utilizar también. Y bueno, para ir concluyendo un poquito ya, empiezo a resumir con estas pautas generales en las que he intentado resumir todo lo que he presentado hasta ahora, ¿no? Bueno, pues lo primero sería identificar, ¿no?, los aspectos a evaluar. ¿Qué aspectos son relevantes en nuestro contexto, en nuestra disciplina, teniendo en cuenta ese mundo laboral del que hablábamos, en el que van a operar nuestros estudiantes cuando se gradúen? Y lo que vamos a evaluar está relacionado, obviamente, con nuestros objetivos, ¿eh? Esa alineación es fundamental siempre. Deberíamos definir también cómo vamos a evaluarlos, en qué momento del programa académico, con qué frecuencia, cómo vamos a secuenciarlos, qué métodos, qué instrumentos son los más adecuados. ¿Sí? Son muchas cosas a tener en cuenta. En realidad, deberíamos asegurarnos de que este proceso de la evaluación de la competencia intercultural es parte del ciclo de gestión de calidad. En este sentido, los procesos de acreditación pueden ser también un motor impulsor, diría yo, ¿no? En nuestro caso, en los Países Bajos, lo ha sido porque se ha incorporado ahora ya la internacionalización como parte de la acreditación general, incluso, ¿no? Eso sí, tengo que admitir que es todavía de una manera bastante básica, pero está ahí y es un paso adelante, ¿no?, que obliga a todos los programas de estudio a incorporar la internacionalización en cierta medida. Y también existe ese certificado de calidad de internacionalización que os mencioné también, ¿no?, que es mucho más específico y que nos exigiría ya, pues, profundizar mucho más en el tema. También es importante, como os dije ya, darnos cuenta de que no podemos abarcarlo todo a la vez, ¿eh? No es algo que deba hacerse en todas las asignaturas. Debemos tener un plan de evaluación conjunto para todo el currículo y saber cómo encajan todas las piezas del puzzle para los estudiantes, y saber dónde se va a evaluar. Tampoco se trata de poner evaluación de competencia intercultural en todas las asignaturas ahora, porque sí, ¿no? Tiene que ser relevante y tiene que tener sentido y ver cómo encajan esas piezas. Pero asegurarnos, eso sí, que de todas formas estamos evaluando esa competencia intercultural de forma sistemática y significativa, ¿vale? Eso es lo que nos recordaba la fórmula que os mostraba al principio y que os muestro aquí otra vez para concluir. Alinear todos esos elementos es la clave, ¿vale? Lo importante es que no veamos la evaluación como una actividad desconectada del resto. Sí que es cierto que a veces, muchas veces, planificamos actividades, tenemos un continuo de desarrollo, incluso, ¿no?, de competencia intercultural, pero nos olvidamos de la evaluación, la dejamos fuera, no evaluamos, no comprobamos si nuestras actividades son exitosas, ¿no? Y en ese sentido es importante pensar en la evaluación desde la fase del diseño, ¿sí? Y bueno, con esta fórmula con la que casi empezaba, me gustaría también concluir. Espero haber aclarado algunas ideas. Espero también haber planteado más dudas para abrir un poco el apetito de investigar y de adentraros un poquito más en este tema. Y bueno, si queréis consultarme cualquier duda después de este webinario de hoy, os dejo mi correo, que tengo aquí puesto en la última diapositiva. A la vez que os agradezco también vuestra atención durante la última hora. Me doy cuenta de que no he parado de hablar en toda la hora. Y bueno, os deseo también mucha suerte con todas vuestras iniciativas de internacionalización, sea al nivel que sea. Ya bien trabajéis a nivel institucional, bien a nivel profesorado, a nivel de asignatura. Espero haber dejado claro que todos tenemos una labor que realizar, ¿no?, en el mundo de la internacionalización y
y apoyar a nuestros estudiantes en el desarrollo de esa competencia intercultural.